aleluya, la resurrección, ¿verdad? Y quiero que, ¿verdad?, usted entienda que esta lectura no está al final ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Esto fue en un momento dado en que el Señor, aleluya, le habló al pueblo, aleluya, de aquel momento, de aquel tiempo, y le habló de una forma que todavía esas palabras están, aleluya, relacionadas con nosotros en el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. En Mateo capítulo 12, del 38 al 39, los versículos 38 y 39, nos dice la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios, nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El versículo 39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y yo quiero que usted vea esa última parte, aleluya, que nosotros, que hemos leído, que yo he leído, porque quiero hacer énfasis en esa última parte, porque ahí es donde nosotros vamos a ver la resurrección. Vamos a ver la resurrección. Dice: sino la señal del profeta Jonás. Nosotros, antes de entrar en el asunto de explicar lo de la resurrección, vamos a hacer un recorrido por la historia de Jonás. Jonás fue un personaje bíblico verídico. Verídico porque no solamente en el Antiguo Testamento habla del profeta de Jonás. Y hay que decir que Jonás es uno de los profetas menores y que ha sido canonizado su libro. Aleluya. Fue y existió. Aleluya. No solamente porque la Biblia lo menciona, hay otros escritos, hay otros documentos, excavaciones y documentaciones, cosas que se han encontrado que hablaban de un gran pez y hablaban de un profeta. Es decir, que por medio de la historia se ha corroborado que este personaje de Jonás ha sido un personaje, aleluya, auténtico, verídico. Muchos, aleluya, entran en discrepancia y hablan en una forma u otra, aleluya, pero la historia arroja una verdad, aleluya, sobre el personaje de Jonás. Jonás fue uno de los profetas, aleluya, que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y Cristo, aleluya, lo menciona también, aleluya, muchos años después de Jonás, aleluya, Cristo menciona a Jonás también, aleluya. Entonces dice: y él respondiendo, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y entonces agrega: porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, aleluya, en la tierra. Es decir, cuando Cristo le habla a esta multitud, especialmente le está hablando a los escribas y a los fariseos. Y cuando nosotros mencionamos los escribas y los fariseos, hay mucha gente dentro del pueblo de Dios y hay mucha gente pues que no frecuentan la iglesia, a veces no tienen una lectura bíblica, pero los fariseos y los escribas, aleluya, eran gente religiosa en el pueblo israelita, y eran específicamente los escribas, eran las personas que escribían y hacían data y tenían mucha información y recolectaban la información del momento, y también, aleluya, ellos pues buscaban la manera de ver en las escrituras las cosas, aleluya, proféticamente hablando. Los fariseos eran una secta que existía religiosa y que tenía representación también en el ambiente político religioso del pueblo de Israel. Aleluya. Entonces dice aquí que algunos de los escribas y de los fariseos le preguntaron y le dijeron: deseamos ver de ti señal. Le estaban pidiendo una señal al Señor.
Aleluya. Y de esta manera es que el Señor, ¿verdad?, le responde. La señal del profeta Jonás. Aleluya. Y cuando nosotros vamos allí a buscar el libro, aleluya, de Jonás, encontramos que Dios le da una encomienda a este profeta, donde le dice, aleluya, que vaya a la ciudad de Nínive a proclamar un mensaje que él le ha de dar. Aleluya. Y que, aleluya, le envía a él a dar ese mensaje a Nínive, esta ciudad. Aleluya. Y entonces Jonás, aleluya, en vez de él ir a llevar el mensaje como Dios le había hablado, lo hizo de una manera diferente. Y de esta forma, ¿verdad?, hay veces que nosotros también hacemos las cosas. Dios nos dice de algo, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué nos está diciendo el tiempo que estamos viviendo? El tiempo que estamos viviendo, aleluya, nos está diciendo, nos está hablando a nosotros, que nosotros tenemos que humillarnos, que nosotros tenemos que buscar, aleluya, nosotros acercarnos más a Dios. Que las calamidades, que los problemas se acercan, se reparan, se arreglan con Dios. Aleluya. Que nosotros estamos viviendo, aleluya, en una forma tan alejada y tan, aleluya, separada de Dios, que Dios, aleluya, tiene que buscar una manera, abrir una forma, hacer algo para llamar nuestra atención. Y por eso, aleluya, se parece tanto, aleluya, este momento en que esta gente le preguntan al Señor, deseamos ver de ti señal. La respuesta que el Señor le dice es, la generación mala y adúltera demanda señal, aleluya. Y quizás a algún hermano, a algún amigo diga, pero nosotros queremos escuchar, aleluya, lo de la resurrección. Sí, lo de la resurrección lo vamos a escuchar. Pero fíjense que el Señor habla de la resurrección ahí, porque le dice que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, aleluya, por causa de que Jonás en el momento determinado no fue a llevar el mensaje, no le dio el mensaje, aleluya, al pueblo ninivita en ese momento. Pero ¿qué sucedió? En vez de él ir a llevar el mensaje, se montó en una nave y alquiló, aleluya, su pasaje, se montó, aleluya, y la nave iba hacia otro rumbo que no era Nínive. Y la Biblia nos dice a nosotros, y usted conoce la historia, aleluya, que mientras él estaba durmiendo, aleluya, en la parte de abajo del barco, dice que Dios desencadenó una tremenda tormenta en ese mar, aleluya, de tal manera, esto ocurre en el mar Mediterráneo, de tal forma, aleluya, que estos marineros estaban orando y buscando, echándose sueltas y haciendo todo lo posible para que Dios aplacara su ira, porque ellos estaban viajando lo más bien. De momento fue que se desencadena este momento tan tremendo, aleluya, de este huracán, aleluya, de esta inclemencia que se suscita aleluya, en este momento. Pero para los efectos, Jonás no está pasando ningún mal momento. Jonás lo que está haciendo es durmiendo. Y eso sucede muchas veces, aleluya, en nuestro comportamiento. Hay veces que nosotros estamos, aleluya, durmiendo y haciendo las cosas incorrectas, y por eso vienen estas tempestades y estos males y estos problemas. Y Dios, aleluya, lo que quiere es que nosotros, aleluya, le pongamos atención, aleluya, y lo pongamos a Él como primera, aleluya, cosa en nuestra vida, como lo primero en nuestra vida. Y debo corregir, Dios no es una cosa, Dios es Dios. Aleluya. Entonces, aleluya, dice la Biblia, aleluya, que sucede que mientras ellos están tratando de arreglar el asunto con el barco y la barca, dice la Biblia, aleluya, que se acordaron de que había un hombre abajo, ¿cómo se llama? Durmiendo en la parte de abajo del barco. Y fueron a despertarle. Yo no sé cómo, aleluya, Jonás estaba durmiendo tan profundamente en este momento cuando había una tempestad tan tremenda, porque dice la Biblia, gráficamente dice, de una forma bien gráfica, dice que el mar iba cogiendo más fuerza y la tormenta se iba poniendo más tremenda, a tal grado que estos hombres tuvieron gran temor.
Y entonces uno de ellos, pues no lo dice así, pero me imagino que uno de ellos bajó y encontró a Jonás y lo encontró durmiendo y lo despertó y le dice, mira, sube y clama a tu Dios porque vamos a aparecer. Estamos teniendo un problema demasiado de fuerte y necesitamos que tú clames a tu Dios. Inmediatamente la respuesta de Jonás fue, échenme al agua, échenme al mar, tírenme al mar y el mar se va a quietar. Inmediatamente le dio Jonás la solución al problema. Gloria a Dios. No estaba todavía en la cubierta del barco cuando Jonás ya le estaba dando la solución, aleluya, al problema del mar, aleluya, a ellos. Jonás conocía que el problema que se había suscitado con el mar no lo habían causado ellos, lo había causado él por causa de su desobediencia. Pero aquí, aleluya, no es que quiero hacer énfasis. Donde quiero hacer énfasis es que estos hombres hicieron lo que Jonás le dijo y echaron a Jonás por la borda, lo tiraron al mar y Jonás, aleluya, fue, aleluya, hundido en esas profundas aguas, en ese mar tempestuoso. Pero dice la Biblia que Dios tenía a un gran pez preparado, aleluya. Y dice que tragó a Jonás, lo tragó, lo metió dentro de su vientre, aleluya. Y dice que Jonás estuvo allí 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, aleluya. Y la Biblia no lo dice así, pero yo lo voy a decir. Jonás usó el pez como un altar. Aleluya, porque desde el mismo pez, aleluya, tragado, aleluya, allí envuelto en algas, aleluya, tal vez con los jugos gástricos de este animal, aleluya, que algunos dicen que era la ballena y no es ninguna ballena, aleluya, la Biblia lo que dice es que era un gran pez que Dios había preparado, pero allí en ese vientre dice que Jonás oró y Dios le dio orden al pez, y fue y lo vomitó allá en la orilla cerca de la ciudad de Nínive. Y según lo que yo estaba estudiando, mucha gente que estaban en esos lugares donde fue en ese, la Biblia no dice esto, ¿ok? Eso lo escudriñé yo, lo busqué yo. Dice que algunos de los que estaban cerca de la playa en ese momento, porque esta ciudad era una ciudad que le gustaba la pesca, vieron este acontecimiento y por eso hubo una historia que redactaba el hombre que salió del gran pez. Eso lo cubrieron aparte, eso no lo cubre la Biblia. La Biblia lo que dice era que Jonás fue tragado por un gran pez. Aleluya. Pero estos escritos y estas cosas históricas, estos rasgos históricos fueron encontrados. Porque Nínive sufrió una destrucción posterior después aleluya, al arrepentimiento y fue cubierta. Y dentro de las excavaciones que se hicieron encontraron información de este personaje, del personaje de Jonás. Alabado sea el Señor para siempre. Y dice la Biblia, aleluya, que entonces Jonás estuvo estos 3 días y estas 3 noches en el vientre del gran pez. No le voy a hablar del mensaje de Jonás, no le voy a hablar de otras, aleluya, cosas, aleluya, que Jonás, aleluya, estuvo, ¿verdad? Se desarrolla en el libro de Jonás, pero sí le voy a hablar de que el Señor hace señalamiento a este momento, al momento de que Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de Jonás, y que así el Hijo del Hombre había de estar, aleluya, en la tierra 3 días y 3 noches, aleluya. Y para seguir hablando de este momento de la resurrección, aleluya, que aleluya nos marca una reseña muy importante dentro de nuestra creencia, aleluya, de fe, dentro de nuestra creencia y nuestra relación con Dios, aleluya. La resurrección de Jesucristo es el evento más significativo después de su muerte. Ambas son consecuentes la una de la otra. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, no, yo no le pongo tanta atención a la muerte. Para mí la resurrección es lo más importante. No, hermano, no. Las dos son igualmente de importantes. Aleluya. Las dos son consecuentes la una de la otra. Sin muerte no hay redención. Aleluya. Y sin resurrección, aleluya, que es la señal, aleluya, que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo. Aleluya. Y le voy a hablar más acerca de eso. Dice, ambas son consecuentes la una de la otra.
La muerte de nuestro Señor Jesucristo cumple con todos los propósitos de redención, salvación, santificación y sustitución, que es donde Él toma nuestro lugar en la cruz y sella el sacrificio expiatorio. O como la epístola a los Hebreos en capítulos 9 y 10 nos dice: la muerte y resurrección de Cristo ha sido el evento histórico desde la creación de los cielos y la tierra más significativo y de más importancia para el hombre. Pues con su muerte Cristo reconcilia los cielos y la tierra. Aleluya. Después de la creación de los cielos y la tierra, amado hermano y amigo, aleluya, fue un evento increíble, aleluya, cuando Dios crea los cielos y la tierra, aleluya. Y cuando leemos, ¿verdad? En el Génesis, dice, y fueron acabados, dice así, ¿verdad? Textualmente, y fueron acabados los cielos y el ejército de ellos y la tierra, y fueron acabados los cielos. Aleluya, el libro de Génesis le da, aleluya, énfasis, aleluya, a que Dios hizo una tremenda obra, un tremendo trabajo, aleluya, con la creación de los cielos y la tierra. Dice, y el ejército de ellos. Es decir, que Dios creó, aleluya, no solamente los cielos, aleluya, y la tierra, creó también, aleluya, la manera celestial, la parte celestial, aleluya, los ángeles, aleluya, toda la creación, aleluya, que dice la Biblia que estuvo Dios haciendo y creando, sino que también la tierra, aleluya, Dios crea la tierra y también crea al hombre y lo pone en la tierra, aleluya, y dice, fueron acabados pues los cielos y la tierra, aleluya. Y entonces, después de este grande acontecimiento de la creación de los cielos y la tierra, y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, aleluya, en nuestra oración, es cuando nosotros oramos, decimos, Señor Padre, creador de los cielos y la tierra, aleluya, porque nadie ha podido hacer, ni nadie podrá hacer algo tan extraordinario y tan maravilloso y tan grande como la creación de los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Pero asimismo, como ese acontecimiento ha sido uno de los acontecimientos más tremendos en el universo, aleluya, donde Dios ha creado, aleluya, y ha hecho tanto, aleluya, y ha puesto, aleluya, al hombre, porque según el estudio, aleluya, el hombre es la corona de la creación. Aleluya. No hay otra parte, aleluya, en las escrituras que señalen, aleluya, una manera más tremenda que cuando Dios habla, aleluya, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, de todo lo que Dios hizo, aleluya, le dio un énfasis muy tremendo a esta parte, aleluya, de la creación al hombre. Dice, hagamos, aleluya, esta criatura, este ser, no solamente lo vamos a crear, sino lo vamos a hacer a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aleluya. Por eso es que nosotros, aleluya, como dice la escritura, ¿verdad? Nos gusta crear, nos gusta hacer muchas cosas, porque nuestro creador puso ya eso en nuestro, aleluya, en nuestra vida, en nuestro ser. Aleluya. Ahora, después de este evento, el evento más extraordinario, aleluya, que es consecuente con ese evento, es, aleluya, la muerte y la resurrección, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, la redención del hombre, propiamente hablando. Alabado sea el Señor. Dice, la muerte y resurrección de Cristo ha sido el evento histórico desde la creación de los cielos y la tierra más significativo y de más importancia para el hombre. Pues con su muerte Cristo reconcilia los cielos y la tierra. Recordemos, aleluya, que cuando el hombre peca, aleluya, hubo una separación, ¿verdad?, entre los cielos y la tierra. Aleluya, Dios le habló al hombre, le dijo, de ese árbol no podrás comer. Aleluya, ellos desobedecieron. Dios los saca del paraíso. Dice textualmente, ¿verdad?, que Dios los echa del paraíso. Aleluya, Dios los viste. Aleluya, pero no los permite más en el paraíso. Los saca. Aleluya, y hasta desde ese momento de Adán hasta la cruz del Calvario, aleluya, los cielos y la tierra estaban en enemistad. Aleluya. Cristo, aleluya, reconcilia, aleluya, los cielos y la tierra con su muerte.
Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Qué bueno, aleluya, que Dios, aleluya, nos amó a nosotros de tal manera, como dice, ¿verdad? Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y resumidamente, aleluya, dice la Escritura que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? ¿Y qué se había perdido? Esa relación entre el cielo y la tierra. Y la muerte de Cristo, eso es lo que hace. Reconcilia los cielos y la tierra, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que esto es un acto más allá de religiosidad. Esto es un evento más allá de religiosidad. Esto es un evento verdadero. Esto es un evento donde Dios el Padre nos ama tanto. Dice que amó tanto al mundo que dio su amor. Aleluya, su regalo, su Hijo propio. Aleluya. Y lo hizo y lo entregó para que en el sacrificio de Cristo se reconciliaran, aleluya, los cielos y la tierra. La resurrección le da vida a todo el propósito de Dios que está en Cristo y su obra redentora. Aleluya. La resurrección le da vida a todo el propósito de Dios que está en Cristo y su obra redentora, que cumple con la verdad de Dios el Padre. La resurrección es la confirmación de que Dios ha aceptado el sacrificio de la muerte de Cristo. Aleluya. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver en la resurrección, aleluya, es que después que Él entrega, aleluya, en la última palabra, dice que expiró. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. En ese momento, aleluya, que Cristo muere, porque nosotros, no sé si usted ha escuchado, pero hay gente que dice que Cristo, aleluya, no murió. O sea, que sí murió en un sentido, pero no murió, ¿cómo se llama? Totalmente. Las Escrituras nos hablan a nosotros que Él expiró. El cordero que se sacrificaba, aleluya, en el tiempo mosaico, y que la ley, ¿verdad?, hablaba, y que también, aleluya, Abraham, ¿verdad?, sacrificó, aleluya, corderos, y vemos allá en el Antiguo Testamento todo ¿verdad?, asunto de sacrificios de ovejas y de sacrificios de corderos. Tenía que morir el animal. El animal tenía que morir, no podía quedar vivo, tenía que morir. Y asimismo señalaba ese sacrificio a Cristo, que era como proclamó Juan, aleluya, en el Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la muerte de Cristo fue real, fue, ¿cómo se llama?, verdadera. Cristo murió en la cruz del Calvario. Aleluya, no durmió. El apóstol Pablo dice, nosotros, aleluya, que vamos a dormir. Dormiremos en Cristo, en unas ocasiones dice el apóstol. Pero cuando se habla de Cristo, Cristo no durmió. La Biblia dice que Él expiró, murió. Porque con su muerte, aleluya, sellaba el sacrificio expiatorio para el cual Él había venido. Como cordero cumplió todas las profecías en ese momento de muerte. Aleluya, que en ese viernes, ¿verdad?, como les hablé al principio, señalaban, aleluya, aleluya, de su muerte. Ahora bien, dice la Biblia, aleluya, que una vez que esto ocurre, aleluya, entonces entra la señal que Él le habla a la generación de aquel momento, la señal del profeta Jonás. Entonces entra Cristo, ¿dónde? A la tumba. Entra antes de que se anochezca. Entra, porque se avecinaba el momento del sábado. Y el sábado para el judío comenzaba a las 6 de la tarde el viernes. Tenía que estar antes de que entrara el sábado. Por eso el viernes se cuenta como el día, un primer día. Aleluya. Y la noche del sábado. Aleluya. Y el día del sábado hasta el domingo. Alabado sea el Señor. Así que nosotros tenemos que ver que estas cosas que sucedieron, aleluya, en la muerte del Señor, aleluya, cumplen con un propósito. El propósito de redención. El propósito de salvación. Lo cumplen completamente. Aleluya, son cumplidas muchas profecías ahí mismo en la cruz del Calvario.
Ahí mismo, aleluya. Y cada una de estas palabras, de las 7 palabras, aleluya, según tengo entendido y he escuchado, aleluya, según se ha hablado, el judío cuando estaba en problemas recitaba salmos. Cuando estaba en tormentos y en tribulaciones, le gustaba recitar salmos. Y cada una de estas palabras, aleluya, pues es relacionada, aleluya, con un salmo. Aleluya, si usted las estudia después, aleluya, cada una de estas palabras, aleluya, hemos escuchado en estos días, aleluya, por gente que conoce de la Escritura, que el judío tenía esa manera, aleluya, de hablar cuando estaba en angustia o estaba en aflicción. Aleluya, pero no quiero detenerme ahí, quiero irme, aleluya, al momento de la resurrección. Con la resurrección se cumple, aleluya, la señal, y esto era muy importante, la señal de que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un estudio desde el momento en que le ponen la cruz para que Él la cargue, aleluya, hasta el momento en que Él es crucificado, todo esto tiene un significado muy importante con nosotros como creyentes y como pueblo de Dios. Aleluya. No hay evangelio. No hay evangelio sin cruz. Aleluya. Es muy cierto, aleluya, que la cruz que nosotros los evangélicos y los cristianos ponemos en los templos, aleluya, y usted ve, es una cruz vacía. No es una cruz, aleluya, que tiene, aleluya, a Cristo todavía. Porque ya Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Nuestro Cristo está vivo, no está muerto. Aleluya. Por eso es que está vacía esa cruz. Pero nosotros no podemos predicar el evangelio sin la cruz. No podemos, aleluya, hablar un evangelio sin la cruz. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy crucificado juntamente yo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yes. Amen. Aleluya. Es decir, nosotros tenemos que entender, aleluya, que la cruz, aleluya, cumple unos propósitos. Dios conocía, sabía que la cruz, aleluya, que iba a estar allí, que el medio por el cual, aleluya, este imperio, ¿verdad?, tan atroz y tan terrible como en ese momento el imperio romano, aleluya, hacía este tipo de linchamiento, de muerte, ¿verdad?, de ejecuciones, aleluya, lo hacía a través de una cruz. Y eran crucificados, hubieron antes de Cristo, ¿verdad?, gente crucificada. Hubieron crucifixiones antes de la cruz del Calvario. Aleluya. Y creo que también hubieron después también, porque dice la historia, ¿verdad?, secular, que Nerón culpaba a los judíos, a los cristianos, de haberle pegado fuego a Roma. Y esa fue una mentira, ¿verdad?, que creó este emperador, ¿verdad?, que fue el que crucificó a Pedro y decapitó a Pablo también, aleluya, según la historia, ¿verdad?, secular, y la historia, ¿verdad?, que nos compete a nosotros estudiar estas cosas para que saber, aleluya, qué fue lo que ha sucedido con nuestro evangelio y la historia de la cristiandad. Así que nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede, aleluya, en la cruz, y la cruz como tal, aleluya, tienen un significado muy, muy importante para cada uno de nosotros. Cristo dijo en una ocasión, aleluya, que tomemos su cruz y sígame. Aleluya. Así que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Aleluya. La cruz es una carga. Aleluya. Pero es una carga que dice el Señor que es ligera, porque el Señor nos ayuda con, aleluya, a todos los problemas y todas las situaciones que, aleluya, han de llegar, aleluya, y han de venir. Pero dice el Señor, aleluya, y dice su palabra, que Él resucita, aleluya, y que es aceptado, aleluya, el sacrificio, pero también, aleluya, la resurrección le da vida no solamente a Cristo, le da vida a toda la obra de Cristo. Porque muchos antes de Cristo habían escrito, habían hablado, habían dicho, habían hecho tantas cosas. Habían profetas que habían hablado la palabra del Señor. Habían hombres de Dios que habían obedecido la palabra del Señor. Los profetas que hablaron de Cristo, todos ellos murieron.
Pero sin embargo, aleluya, cuando nosotros miramos el personaje, la majestad, aleluya, de nuestro Salvador, Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Él le habló, aleluya, no solamente a Pedro, sino también a sus discípulos, aleluya, de que Él iba a ser muerto, de que Él iba a padecer y ser muerto, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora vamos entonces a Mateo capítulo 12, del 38 al 39. Mateo 12, del 38 al 39 dice, es sin duda una de las escrituras en las que Jesús menciona la resurrección, y es mencionada porque los hombres perversos de aquel tiempo, hablando de Jonás, de aquel tiempo, le habían pedido señal. Hoy también hay gente que quiere señales también. Pero la señal que usted y yo debemos de ocupar y abrazar es la señal de la resurrección. Hoy celebramos el día de celebración. Me gustaría que muchos abrazaran al Señor resucitado. Amén. Nuestro Cristo no está muerto. Nuestro Cristo venció la muerte. Aleluya, nuestro Cristo vive y vive para que tú puedas encontrar salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Bendito sea Jesús. En Lucas, aleluya, 24, del 1 al 6 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Estas fueron María Magdalena y algunas otras mujeres. O sea, hay algunos evangelios que dicen que las otras Marías, Salomé y las otras Marías, aleluya. Dice que fueron el primer día de la semana, que es el domingo. El domingo, aleluya. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estoy leyendo en el versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hubieron dos ángeles. Aleluya. Hay unos evangelios que dicen que hubo un ángel que estaba sentado en la piedra. Aleluya, que habló a María. Aquí en el evangelio de Lucas nos dice que hubieron dos. Aleluya. Que hablaron, aleluya, a las mujeres y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, ya no estaba allí. Ya no estaba muerto. En la cruz del Calvario, el viernes, antes de que llegara el sábado, Él expiró. Pero en la mañana del domingo, aleluya, ya Cristo no estaba como estaba el viernes. Bendito sea el Señor. Es decir, que para nuestros momentos difíciles como estos, hay un momento de sufrimiento, hay un momento de muerte, hay un momento fuerte como el que estamos viviendo hoy día. Pero seguidamente de ese día viene el sábado. Y luego viene el día de resurrección. Aleluya. El día en que Cristo, aleluya, nos da a nosotros la esperanza de que todo va a pasar, de que todo va a tener fin, de que va a haber un nuevo día, de que nosotros vamos a volver otra vez, aleluya, a ser resucitados de este mal tiempo y de este mal momento. No había un momento en la historia de la humanidad hasta este momento en que había acontecido una situación como esta. Aleluya. Pero gracias a Dios y gracias a su palabra y a su resurrección, aleluya, que nosotros encontraremos y encontramos con nuestra fe que nuestro Cristo no lo podemos buscar, aleluya, entre los muertos. Aleluya, Cristo no está muerto. Cristo está vivo, aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 21 dice,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Adán, aleluya, desobedece a Dios y entra el pecado por medio de Adán, la Biblia nos dice a nosotros que Adán murió. Dios le había dicho a Adán: el día que comieres de ese árbol y de ese fruto, ciertamente moriréis. Y el hombre, aunque, aleluya, viva 100 años, viva 105 años, viva 103, viva 80, viva 90, por medio de la vejez va a alcanzar la muerte. Aleluya. La palabra que Dios dio y Dios dijo, aleluya, no es quebrantada. Pero como Dios es soberano, Dios hace y crea una resurrección, declara una resurrección en Él mismo. Y nosotros, aleluya, tenemos que entender que cuando nosotros participamos del cuerpo de Cristo y participamos de la sangre de Cristo con la toma de la, ¿cómo se llama? De la Santa Cena y del lavatorio y del vino, la Biblia nos dice a nosotros que estamos participando del cuerpo de Cristo y de su sangre. Amén. Y eso es vida. Aleluya, eso es vida, amado hermano. Yo no sé a usted, pero yo cuando hago esto, aleluya, la Biblia nos dice a nosotros, aleluya, que estamos recordando, aleluya, en memoria de Cristo, aleluya. Y entonces entró la muerte por Adán, pero por Cristo entró la vida. Ahora nosotros tenemos que entender que Cristo es la primicia. La resurrección establece un evento. La cruz del Calvario rompe la historia de la humanidad. De la cruz del Calvario hacia adelante se cuenta. De la cruz del Calvario hacia atrás se cuenta. Cristo es, aleluya, el que parte la historia, aleluya, en dos partes. Y ahora, aleluya, dice la Biblia que Cristo resucita y nos da a nosotros, aleluya, la esperanza de nosotros no solamente morir cuando morimos en Él, sino que Dios nos da a nosotros la esperanza de ser resucitados con Él también. Amén. Es decir, Cristo resucitó el día, aleluya, de la resurrección, aquel día en que aquellas mujeres y aquellos ángeles hablaron, aleluya, Cristo resucitó y se mostró, aleluya, a las mujeres primeramente en el camino, luego a sus discípulos por 2 ocasiones, y el apóstol Pablo dice también en Gálatas que a más de 500 hermanos, aleluya, se le apareció el Señor. Es decir, que la resurrección es un hecho verdadero. Pero esto no solamente es, aleluya, para el Señor, sino para todos los que recibamos al Señor, también es la resurrección. De que no quedaremos muertos, sino que resucitaremos con Él cuando Él venga. Muchos de los que están, aleluya, muertos, que murieron en Cristo, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que estemos vivos, aleluya, seremos transformados, dice las Escrituras. Esa esperanza es para ti, amado amigo y amado hermano que me escucha. Este momento de resurrección no es un momento religioso. Esto es una verdad bíblica para que tú te abraces del Salvador. Para que yo y aleluya podamos tener esa esperanza en común, tú y yo, en Cristo. Así que Dios te bendiga. Aleluya, y veamos el momento de la resurrección, veamos la verdad de la resurrección, no como un momento festivo más, sino como una verdad que debemos de abrazar, que debemos nosotros, aleluya, de llevar muy dentro de nosotros. Que si hay alguna situación, que si hay algunos pastores, algunos ministros, algunos hermanos que han muerto en Cristo por causa del virus, no murieron como otros que mueren sin Cristo. Tienen la esperanza de la resurrección. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, porque un día como hoy que estamos celebrando, aleluya, la resurrección, nuestro Cristo no se quedó en la tumba, resucitó, aleluya, y ahora nosotros también tenemos esa misma esperanza, aleluya. Así que, amado amigo y amado hermano, Dios te bendiga, y quiero orar en esta tarde por ti, por cada uno de ustedes que me está escuchando, por los hermanos de la iglesia, aleluya, local, para que nosotros abracemos esta fe, abracemos, aleluya, estas palabras y podamos decir, aleluya, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias por la resurrección. Gracias, aleluya, por todo lo que tú has hecho, por la muerte que tú nos diste redención, por los hermanos y la oración, el ayuno, la palabra tuya que es santa y todo lo que tú nos has dejado para nosotros servirte, aleluya, con todo nuestro corazón y con toda, aleluya, nuestra alma, Señor. Y queremos, Señor, pedir por cada uno de los hermanos que nos está viendo, Señor amado, que podamos nosotros, aleluya, hacer un alto en nuestra vida y ver que todas estas consecuencias que están sucediendo es para acercarnos más a ti, para que nosotros podamos, así como Cristo resucitó, podamos tener esa esperanza de resurrección también. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y amado hermano y amigo, quisiera invitarle a que si usted tiene oración o alguna petición, nos pueda, constatar o nos pueda llamar a los números de aleluya que se le han dado, y que quiero repetirlos otra vez, al 646-242-3742, aleluya, y ahí está, ¿verdad?, nuestro teléfono de la iglesia, aleluya, para que usted se comunique. Y si usted tiene alguna petición, aleluya, o quiere comunicarse o quiere pedir alguna información de la iglesia local, lo puede hacer a ese número de teléfono. Lo voy a repetir otra vez, el 646-242-3742, aleluya. Este que les habla es el pastor Eliel Oscar Cruz, por la gracia de Dios, pastor de la iglesia del 1444 de Bryan Avenue en el condado del Bronx. Shalom y Dios les bendiga a todos. Amén, amén, amén. Qué chévere. Amén. Te Gloria a adoramos, Dios. Jesús. Amén, amén. Glorificado sea tu nombre. Frío. Ya. Qué frío, ni qué frío. ¿Cómo va a ser? Toin, toin. Vamos a hacer la abuela. Por eso se ve Ya se allá. acabó. Hoy está bueno. Fui kilométrico hoy. Yo no ando codito. Porque mami es media vaquita para esa parte. Es Cristo, hoy es Easter, tú estás supuesta a tener el gozo. ¿Qué tú estás diciendo? Que cantara una canción, un cabrón corito, es Cristo, la gloria, el ángel de mi fe, lloraré lamento y a veces temor, él dura por siempre, por mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Yeah.